Gracias, Jennifer, y por supuesto saludamos también a todo el público que nos está siguiendo. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, contento. Contento, por supuesto, es una buena noticia. Le hemos escuchado al presidente del Consejo de Ministros. Lima será nuevamente sede de los Juegos Panamericanos y eso yo creo que marca un hito porque va a ser segunda vez en menos de 10 años. Así es, y además sobre este tema vamos a conversar en instantes con alguien que conoce mucho a profundidad, Alberto Valenzuela, quien fue director justamente de los Panamericanos Lima 2019. Muy bien, pero también vamos a tratar otros temas importantes para nuestro país, como son el problema de las carreteras ocasionados por las lluvias y deslizamientos. Tenemos al ingeniero César Torres, presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú. Y hablaremos también sobre la neuroeducación, así que si usted es papá o mamá y tiene hijos en el colegio, quédese con nosotros porque habrá importantes recomendaciones. Así es, de esta manera empieza el diálogo abierto. El decreto que nosotros estamos poniendo ahorita es de que cumpla con el 30%. Lo que dije es que estoy haciendo una ley llevado a todo este cargamontón mediático por desinformación. Vamos a impulsar el decreto supremo, pero con el 30%. No ha habido mayor impacto, les he dicho, en el acceso a los medicamentos genéricos con este decreto de urgencia. Quien dice lo contrario está desinformado. Particularmente pienso de que todavía no es el momento de hablar de ese tema. Lo que pasa es que tenemos 30% vamos a verlo de economía formal y un 70% de economía informal, ¿no? No se arrepentirán porque es política de Estado apoyar al deporte en todas sus disciplinas. Lo daremos todo como gobierno y como nación. Bueno, y lo hemos escuchado, Lima será nuevamente sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en el año 2027. Parece lejano, pero son 3... Estamos cerquita. Estamos cerquita en realidad, ¿no? 3 años en los cuales el Perú ya tiene por lo menos la infraestructura ya avanzada, ¿no? Sí, además se van a invertir 369 millones de dólares para mejorar y para ampliar seguramente lo que significa el tema del transporte, que es uno de los ejes viales importantes, y además también la lucha contra la criminalidad. Bueno, y además sobre todo que es generar nuevos puestos de trabajo. Vamos a saludar a Alberto Valenzuela, es exdirector general de los Juegos Panamericanos de Lima, bueno, y que conoce muy bien el tema de los Panamericanos. Bueno, imagino que es una satisfacción, ¿no? Luego de 5 años ya, ¿no? Casi 5 años, que Lima sea nuevamente sede. Yo creo que eso es primera vez que sucede, bueno, en menos de 10 años. México también lo ha ¿México tenido, lo tuvo? pero no con tanta cercanía, me parece, pero buenas noches, Paola y Ricardo, muchísimas gracias por la invitación. En verdad, estamos no solamente emocionados, sino llenos de orgullo, porque este es un reconocimiento, en realidad, internacional al trabajo que se ha hecho no solamente para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que fueron reconocidos por la crítica internacional como los mejores de la historia, sino al trabajo que ha hecho Perú durante los últimos 5 años para mantener y operar estas sedes en extraordinario nivel. O sea, ha venido hace una semana el comité revisor de Pan Am Sports para verificar en qué condiciones se encontraban las sedes y se llevaron la grata sorpresa de encontrar las sedes operando al 100% y en muy buenas condiciones. ¿Qué faltaría hacer entonces? Estamos hablando, en el caso de los edificios donde vivían los atletas y luego fueron para los que obtuvieron medallas, se utilizaron luego para el tema de la pandemia. ¿Faltaría eso, ese punto? De las 7 torres se dispusieron en la torre 5, que nunca fue ocupada por las camas COVID. En la torre 5 se entregó a los atletas medallistas de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Las otras torres son parte de un proyecto de asociación público-privada que el Ejecutivo viene trabajando con el sector privado, al igual que los terrenos que se encuentran alrededor. En ese sentido, trabajando con el Comité Olímpico, tanto Carlos Neuhaus como varios de nosotros que estuvimos durante los Panamericanos, trabajamos muy de cerca con Renzo Mangiari, bajo su liderazgo y de todo el Comité Olímpico Peruano. Y el planteamiento al que se llegó es que hay la necesidad de construir 5 torres más, pero no necesariamente para los Juegos, sino para ejecutar ese plan maestro que se dejó después de los Juegos durante el proyecto Legado. Se dejó un plan maestro para que esos casi 30 hectáreas que rodean a la Villa Panamericana actual
sean en realidad la nueva centralidad de Lima Sur, que es tan necesario. Pero serviría inicialmente para albergar a los competidores. Claro. Por supuesto, es parte de un programa, me voy a adelantar, probablemente ya lo van a anunciar, pero es un programa de renta que Ya. se va a utilizar justamente estas infraestructuras públicas, al igual que las nuevas torres, las torres actuales con las nuevas torres deberían entrar a un programa de renta. Ese fue el proyecto inicial que se planteó en el master plan de la Villa Y la Panamericana. Torre 5, permítame, señor Valenzuela, va a seguir siendo utilizada para los deportistas que, por ejemplo, en el próximo Panamericano obtengan algún tipo de medalla. Claro, hoy día eso ya es una decisión del Ejecutivo, no pasa por un... El decreto que se dictó fue solo para Lima 2019. Fue para Lima 2019. Ah, así es. correcto. Claro. Y en el caso de las sedes, porque se construyeron muchas, en las cuales muchas están en Lima Sur. Tuvimos 40 sedes, 40 sedes. deportivas en 6 complejos deportivos. ¿no? Ya, Como ¿y Villa cómo se María, encuentran Villa María. actualmente? ¿Están? Todas se encuentran en perfecto estado. Ya. Todas. De hecho, como les comentaba hace un minuto, la Comisión Revisora de Panam Sports viajó a Asunción, vino acá a Lima a verificar cuál era el estado y las condiciones son excepcionalmente buenas. Lima ganó porque tenía toda la infraestructura ya hecha y el buen trabajo que se logró en el 2019, frente a Asunción, digo yo. Mire, Paula, Lima ganó por tener las sedes listas, en primer lugar. En segundo lugar, porque tiene a la gente lista. Hay mucha gente con mucha experiencia. Se preservó el equipo que organizó los Juegos Panamericanos, se preservó en el proyecto especial Legado. Es el mismo equipo que continuó, que tuvo durante la pandemia una actuación extraordinaria, apoyando como una PMO en el gobierno central. Y luego han mantenido y operado estas sedes con el nivel olímpico internacional que se merece. ¿Legado es inspiración suya? ¿Perdón? Legado, el proyecto Legado, ¿es inspiración suya o de todo el equipo? No, Legado surge en el año 2017 como parte de la planificación de los Juegos Panamericanos. Era el post-Juegos Panamericanos. Claro, no se puede decir que todos pensábamos que iba a venir una pandemia, no se pudo pensar. En el camino se fueron ajustando los proyectos y en realidad, terminados los Juegos, se creó esta institución desde el Estado, desde el Ejecutivo, se creó este proyecto y continuó ya con la presidenta Boluarte, se le dio 5 años más de vigencia al proyecto especial para que entregue una serie de proyectos estratégicos, sobre todo en materia deportiva. La función principal del Legado es mantener la infraestructura deportiva, acondicionarla o mejorarla. Las tres, pero adicionalmente el Legado durante el año 2020 y el 2022 cumplió una serie de objetivos en proyectos estratégicos que el Estado necesitaba. Durante esa época, la época de la pandemia, se requirió que una agencia pública del país pueda traer oxígeno, importar oxígeno de Chile, montando un puente terrestre desde Antofagasta hasta Lima, pasando por hospitales de Arequipa y en su camino por otros hospitales abasteciendo de oxígeno, o desde Ecuador hasta Amazonas. Ese fue el proyecto Legado. Fue un equipo que vino de los Panamericanos, que un día estaban atendiendo los Juegos Panamericanos en las sedes deportivas y al día siguiente estaban construyendo hospitales en 30 días. Entonces, Legado se constituyó en ese equipo especial de proyectos estratégicos del Estado peruano y para mantener y operar la sede de los Panamericanos. Y en el caso, disculpe, de los puestos de trabajo, a mí me parece muy importante porque además de hacerse las torres de trabajo para el sector, sobre todo construcción, ¿no? Es básicamente durante lo que los se prevé. Juegos Panamericanos de Lima 2019 se crearon cerca de 5 millones de nuevas posiciones, nuevos puestos de trabajo. Es más, 5 millones. 5 millones. Fueron 2 años y 7 meses muy intensos. De construcción, casi claro. 1.000 millones de dólares en construcción, que no va a ser necesario ahora, pero hoy día tenemos otra ventaja más importante, además de la infraestructura que podemos aprovechar. Durante los Juegos Panamericanos, el mobiliario que se utilizó, que hoy día hay que reemplazarlo, todo el mobiliario que se utilizó fue mediante Compras Mi Perú, a las pequeñas y microempresas. Fue un gran aporte de esos Juegos para el desarrollo de los pequeños empresarios en nuestro país. De la misma manera, creo que tenemos, mirando a futuro, porque para planificar ya con la experiencia que tenemos en Perú, gracias al acuerdo gobierno a gobierno, gracias al gobierno británico que nos apoyó en ese proceso, para hacer unos buenos Juegos y tener un buen post-Juegos, un buen legado, hay que planificarlo. Entonces este es el momento. Claro. Estos son los días en los que no nos ganen la algarabía, que no nos llenen los laureles, porque en este momento es cuando tenemos que planificar un sistema de transportes bien montado,
interconectado, que pueda llevar a nuestros atletas de un lugar a otro, no solamente con total seguridad, sino con la viabilidad con la que quisiéramos todos los peruanos, todos los limeños movilizarnos en la ciudad. Mientras esperábamos la presentación del programa, hablaba el presidente del Consejo de Ministros, ¿verdad? ¿Usted lo ha escuchado? Lo he escuchado. Dice que va a proponer que se convierta en una política de Estado, lo que significa esta competencia deportiva y todo el trabajo que se hace también a través del legado. Es una muy buena noticia. Me llena nuevamente de emoción escuchar eso, porque creo que es un mensaje extraordinario de la primera autoridad del Ejecutivo. En realidad es lo que se necesita. Y esa política de Estado en favor del deporte, en favor de nuestra juventud, como lo ha dicho el Premier, es una buena oportunidad para replicar lo que sucedió después de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Después de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, más de 1 millón de niños adicionalmente se sumaron a actividades deportivas que antes no practicaban. Claro. Eso generó Londres 2012. Nosotros no lo pudimos hacer después de Lima 2019 porque nos llegó la pandemia. Claro, porque llegó pandemia. Hoy día tenemos esa oportunidad de replicar esa extraordinaria iniciativa de política pública, como lo ha mencionado el Premier, en favor de nuestra juventud. Incorporar a 1 millón de niños después de los Juegos Panamericanos del 2027, incorporar a 1 millón de niños a deportes diversos que nos deja toda esta experiencia de los Juegos Panamericanos, y no solamente en Lima, porque recordemos que el recorrido de la antorcha alcanza a 19 regiones, 19 ciudades de 19 regiones en todo el país. Y entonces acá creo que la oportunidad, ahora que tenemos que pensar en este momento y no dormirnos sobre nuestros laureles, es pensar qué vamos a hacer para esa fecha. Claro, para integrar a las provincias también y para que puedan todo el Perú, participar a todo el país, en los cuales, entonces yo entiendo que se va a mantener al equipo. Yo espero que sí. Yo espero que el mismo equipo esté al frente, sumado, eso sí, en esta oportunidad, de un sector privado que se ponga de pie y que pueda convertirse en un sponsor, un patrocinador de las actividades, y entonces tengamos sector público y sector privado trabajando juntos. Y desde el sector público, sin ninguna ideología, sin ninguna casa política, sin ninguna bandera distinta, todos juntos poniéndose una sola camiseta, porque tenemos que convertir nuevamente unos Juegos Panamericanos, estos del 2027, en una vitrina del Perú para el mundo. Bueno, una suerte de un gran patronato que sirva además para en adelante. Exacto. ¿No? Con Carlos Neuhaus lo hemos discutido varias veces. Creemos firmemente de que esto es una buena oportunidad para que más de un centenar de especialistas peruanos que ya migraron fuera del Perú para poder preparar los Juegos Olímpicos de París, estuvieron en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ese background que tienen ustedes, que ha servido, por ejemplo, para el éxito también de Santiago 2023. Santiago 2023, claro. Dubái 2020, y no trabajaron para Perú, trabajaron para los países que estuvieron presentes, para la organización misma de Dubái 2020, para los Juegos Olímpicos de ahora, de París. Hay varios ex Lima 2019 trabajando. Pero la idea es que sobre todo es fomentar, y eso va a incentivar, yo creo que es una buena noticia, para que los chicos practiquen deportes, o sea, que se proyecten los niños, adolescentes, para que sean los próximos atletas que participen en el 27. Yo les pongo un ejemplo claro, esto no es un sueño, esto es una realidad. En la sede de Andrés Avelino Cáceres de Villa María del Triunfo, en las sedes de Legado en Villa María del Triunfo, tenemos miles de niños que practican en el verano especialmente rugby, hockey sobre césped, frontón. Participan en torneos dentro de las actividades que desarrollan las federaciones deportivas nacionales en Villa María del Triunfo. La verdad es que es extraordinaria la oportunidad para que logremos 1 millón, tomándole la palabra al Premier, logremos 1 millón de niños y niñas, de jóvenes que se integren al deporte, a nuevos deportes, a partir de estos Juegos Panamericanos del 2027. Y esa es una buena oportunidad, fijar metas a las que queremos llegar. Por eso es que es importante esta etapa de planificación. No fue idea mía o de Carlos, fue un trabajo de equipo que partió de una planificación de corto tiempo, porque no había mucho tiempo. Hoy día tenemos un poquito más, pero no hay que quedarnos en eso. Tenemos que avanzar planificando y luego a ejecutar no solamente los Juegos, sino con una visión de legado. Sin duda, interesantísimo. Yo tengo una consulta sobre el tema también de esta, no villa, sino un parque acuático, que es lo que está pendiente también, me parece, para remo, que está por definirse en el Callao o en otra zona de la costa sur. Hay una iniciativa público-privada para desarrollar justamente este gran espacio del remo que, miren,
Esa es una deuda que tenemos pendiente. Tenemos como país. campeones, Tenemos Campeones, ¿no? y que siguen creciendo. Claro. Campeones y campeonas que siguen avanzando internacionalmente. Deportes acuáticos, sobre todo, que tienen mucha pegada. Aquí en mi Así país. es. Y de igual forma, hoy día ya tenemos de manera permanente las canchas en las que Diego Elías, nuestro campeón panamericano y campeón mundial de squash, va Claro. a poder competir junto con otras generaciones que se están incorporando en Villa El Salvador. Yo estaba pensando, y yo me acuerdo de la ceremonia de inauguración que fue tan bonita, ahora superarla, ¿no? Sin duda. Va a estar difícil, Va a ¿no? estar difícil. Pero no es imposible, porque acá cuando los peruanos nos unimos somos capaces de hacer cosas grandes. No, porque eso Ya se ha fue demostrado. espectacular. Yo me acuerdo que la coreografía, la música que se utilizó, todo eso yo creo que el entusiasmo, Uno vuelve a ¿no? ver las imágenes y cómo Muy los bonito. jóvenes, los deportistas saltaban, bailaban. Y los voluntarios, Claro. porque casi de las 2.000 personas que participaron durante las ceremonias de inauguración y clausura, la gran mayoría fueron voluntarios dirigidos extraordinariamente por nuestros grandes artífices de esa ceremonia, pero sobre todo que nos permitió mostrar lo mejor de nuestro país al mundo. 400 millones de personas fueron espectadores en todo el mundo de nuestros Juegos Panamericanos de Lima 2019. Bueno, ahora va a ser difícil superar esos 400 millones. Hay pero que es otro una reto, buena- ¿ah? un Hay muy otro buen reto, el de las medallas. 40 y pico tuvimos, ¿no? Fueron más, porque tuvimos medallas en Panamericanos y para Panamericanos. Correcto, Y después por sumando los temas de 60 y doping tantos. sumieron cerca de 60, sí. Está bien. No, y fueron... Ese es otro legado importante. El ejemplo del deporte, de nuestros deportistas nacionales, que hoy día son íconos de nuestra juventud, creo que es algo muy valioso y que todo país debe preservar e impulsar. Yo creo que mis hijos, que hoy día ya tienen 15 y 17, pero hace 4 o 5 años tenían mucho menos, ¿no? Entonces, ellos partieron después del 2019 a hacer deportes que nunca en su vida habían pensado Claro. hacer y viendo a esos deportistas como sus héroes. Eso es lo que nos falta, crear esos héroes. Y el deporte es eso, o sea, el deporte nos infunde Inspiración. valor, inspiración, disciplina. Y yo creo que es una buena oportunidad, como ha dicho el Premier, de poder impulsar eso, de poder impulsar esos valores deportivos, ¿no? Todos mandamos a nuestros hijos en las vacaciones, nos mandamos a hacer deporte. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de que desde el Estado peruano, desde las municipalidades y gobiernos regionales, podamos impulsar esa política de Estado en favor del deporte y, sobre todo, la mejor ventaja hoy día para los vecinos y ciudadanos de este país es que ahora sí tenemos fecha límite. Entonces podemos pedir que nuestras autoridades Claro. puedan cumplir esa fecha. La fecha límite es julio del 2027, que es cuando se celebrarán los Juegos. Muy bien, entonces hay un reto y sobre todo un trabajo muy intenso de aquí hasta julio del 2027. Mucha suerte. Muchas Muchísimas gracias al señor Alberto Felicitaciones Valenzuela, a Lima y al Perú por esto. exdirector general de los Juegos Panamericanos de Lima, son en el 2019 y bueno, esperemos que continúe por el trabajo. Así que viene con sorpresas, ¿no? Efectivamente, y a obtener mayor número de medallas y a seguir conquistando triunfos. Así es que los chicos practiquen más deporte. Bien, vamos a hacer una pausa en el programa, pero vamos a hablar de otros temas que también son importantes, como los riesgos viales, ¿no? Todos los problemas que hay en las carreteras por las lluvias y los deslizamientos. Y vamos a estar justamente con representantes del Colegio de Ingenieros para hablar sobre el tema. Pausa y retornamos. Vamos a hablar ahora sobre la situación de la red vial en nuestro país, las carreteras, en qué situación se encuentran, si además las nuevas carreteras se han hecho con los estándares internacionales, Paola. No, claro, por supuesto que a veces se ven afectadas por fenómenos naturales. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Mantenimiento, cambio de carreteras, eso nos va a explicar La nuestro capa invitado. asfáltica, que es otra pieza fundamental también al terminar el trabajo. Pero tenemos aquí en nuestros estudios al ingeniero Jorge Gutiérrez, representante del capítulo de Ingeniería Civil y miembro de la Comisión de Transporte del Colegio de Ingenieros del Perú. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es la situación de las carreteras en nuestro país? ¿Tú no me puedes explicar? Bueno, buenas noches con el público, con Paola, Ricardo. ¿Cómo está Muy usted? agradecido por la invitación. Sí, efectivamente, es un tema serio de estas eventualidades en las carreteras. Lo que ha sucedido hace poco, pues, con un evento de rocas grandes, Claro. tremendas, que han caído y podría ser mucho mayor la fatalidad.
Así que hay que tomar precauciones y para eso estamos los ingenieros civiles, que podemos hacer muchas cosas efectivamente para mitigar estos problemas. Justamente, ¿por dónde debemos empezar, ingeniero? Primero creo que es el mantenimiento de las carreteras también. Sí, lo que pasa es que hay carreteras que ya están hechas y a lo mejor es difícil cambiarlas. Pero hay otras carreteras que se pueden hacer nuevas y esas hay que tomar nuevas decisiones para no hacerlas en lugares tan complejos como son las zonas de quebradas. Les cuento que la carretera central actual está en una quebrada, la quebrada del río Rímac. Ya. Si nosotros en tiempos antaños lo habríamos hecho por otro lugar, quizás tendríamos otro tipo de carretera para nuestro país. Pero quizás la carretera central, lo que pasa es que hay mucho tráfico, hay mucho movimiento y de repente es demasiado para la carretera central, y es la que utiliza para llegar al centro. La carga diaria que Claro. recibe, ¿no? Por supuesto, pero ese es otro problema, ¿no? El problema de congestión vial, el problema de huaicos, y todo porque es un lugar estrecho. La actual carretera central es un lugar estrecho, no se puede ampliar porque son terrenos muy abruptos, Claro. es muy accidentado. Hay, digamos, poblaciones que no se pueden ampliar, donde no se puede ampliar la carretera porque tendría que haber un exceso de expropiaciones y problemas de esa índole. Y como la carretera central, hay otras también carreteras que tienen la misma complejidad. Mire, todas las carreteras en nuestra serranía tienen problemas. Algunas más, otras menos. ¿Y qué pasa? Todos por los cauces. Bueno, las causas básicamente es la naturaleza. Ya. Pero estas carreteras comienzan con un ancho pequeño, ¿no? Y conforme aumenta el tráfico, hay la necesidad de ampliarlas y ahí es donde viene el problema. Hay mayores cortes, ¿no? Al haber mayores cortes, hay más peligro, ¿no? Ya. Entonces se debilitan, como se dice, las laderas. Y hay la posibilidad de que caigan estos materiales rocosos, ¿no? Que caen y pueden haber los bloqueos o si no, pues daños a los vehículos, a las personas, ¿no? Pero tiene que ver el tema del material que se utiliza en las carreteras o en las vías para que, por ejemplo, haya de por tanta lluvia se afecte, que haya Claro. huecos, no sé. Hay que hacer un mantenimiento continuo. Claro, todas las carreteras tienen que ser mantenidas, Ya. por un lado. Eso es en función de un mantenimiento periódico cada cierto tiempo y es una responsabilidad que tiene el Ministerio de Transportes en todas las vías a su cargo, ¿no? Que son la mayor parte que están, digamos, ya categorizadas. Pero sin embargo, esto debe parte de los diseños. Los diseños tienen que ser eficientes. El buen soporte estructural para que la carga que tienen los vehículos sean el adecuado y hay zonas, se llaman diseño de pavimentos especiales para zonas frías, por ejemplo, la carretera central, Claro, donde por la si zona no se ticlio, hacen no, estos claro. diseños, la carretera se rompe. Claro. Por el efecto de las heladas, del frío. Entonces, nosotros tenemos que ser especialistas. En el Perú somos especialistas. ¿Cuál es la zona más difícil ahí, por ejemplo, donde las vías tienen que estar constantemente mantenidas? Por ejemplo, en la sierra, yo imagino que Bueno, hay zonas a mayor altura, Claro, no sé, la un quebrada. tema es el tema climático. Por el tema de las heladas, a partir de los 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, ya vienen las temperaturas muy frías que cambian drásticamente a muy calientes por el sol después y eso se contrae y cambia de volumen y rompe. Ya. Entonces, Como ese que es un empiezan tema. a carcomer las pistas. Claro, es un proceso natural, es un proceso, pero para eso están los expertos, tenemos expertos nacionales que saben de nuestra realidad sobre el tema de las heladas, de la parte de cómo diseñar pavimentos especiales. ¿Ya? Ese es otro tema también, es todo un mundo No, pero está bien. sí, de diferentes posibilidades para diseñar, pero nuestras carreteras creo que nosotros los ingenieros peruanos las conocemos muy bien. Y justamente viene a raíz de esto, de la nueva carretera central, que es otro tema,
Porque nosotros, como Colegio de Ingenieros, yo me adelanto a decirles que la nueva carretera central propuesta por los franceses está pasando por una quebrada. No sé si ustedes saben que es la quebrada de Tinajas. Y la quebrada de Tinajas es un lugar, es un área declarada por el INGEMEC, ¿no? El Instituto Geológico Minero del Perú, digamos. Entonces, este INGEMEC ha dicho que esa área no debe haber obras, prácticamente, o sea, es intangible. Es muy, y vulnerable. Sería muy peligroso, ¿o no? Bueno, sí es peligroso si nosotros hacemos una carretera común. En todo caso, ¿qué riesgo se corre? Bueno, en esta quebrada de Tinajas tenemos lo que es flujo de detritos, los huaicos, ¿no? Ya, bueno. Los huaicos, después vienen las caídas de rocas, los avalanchas, ¿no? Los deslizamientos. Entonces son diferentes fenómenos en una zona que no es apropiada. Entonces los ingenieros debemos buscar las zonas más apropiadas para hacer nuestras carreteras. ¿Y todos estos procesos, cuando hay licitaciones para realización de carreteras, pasan también por el visto bueno del Colegio de Ingenieros? Bueno, nosotros lamentablemente no tenemos esa posibilidad. No está así nuestras, digamos, directivas. Nosotros solamente emitimos opinión técnica para que la gente sepa de cómo trabajamos, pero depende bastante del Ministerio, de las decisiones del Ministerio de Transportes, que últimamente pues no son tan buenas. Pero las carreteras nacionales son responsabilidad del Ministerio de Transportes, ¿cierto? Claro, del Ministerio de Transportes. No, claro. Sí. Entonces, pero en algunas partes tienen que ver con los municipios, bueno, los gobiernos regionales. Claro. Lo que pasa es que las carreteras todas están catalogadas dentro del Ministerio, pero a veces los municipios se llaman las redes, digamos, secundarias. Están a cargo también de los municipios, pero en algún momento son categorizadas y el Ministerio los toma, digamos, estas vías, ¿no? ¿Qué características deben tener, digamos, las carreteras para mantener estándares internacionales que permitan o que garanticen justamente que no se van a afectar rápidamente? Claro, nosotros tenemos una normativa nacional. Ya. Que las normas, por ejemplo, de carreteras, la DG 2018, y tenemos otras normas para cada una de las especialidades. O sea, nosotros tenemos, digamos, una forma de hacer las carreteras correctamente, bajo normas nacionales. Y estas normas nacionales, por ejemplo, están equiparadas o equivalentes, por ejemplo, a las normas americanas. Nosotros podemos hacer tan buenas carreteras como las americanas. Lo que pasa es que nosotros tenemos una geografía difícil, claro, y hacer carreteras en la cordillera, estas quebradas, es muy costoso. No, y además hay unos tramos, no solamente en la carretera central, te puedes ir a Huaraz o el de Cusco, Puno, en los cuales yo no sé cómo pasan los buses, ¿no? En unos, o sea, es bien angosto y la maniobra es increíble de los choferes, pero a veces la naturaleza hace que de repente pueda haber accidentes, porque a veces son muy angostos, son muy pequeñas para buses de transporte de pasajeros. Claro, lo que pasa es que hay categorías. Las vías pueden ser de primero, segundo, tercer orden y autopistas. Entonces, cuando ahí sucede eso, ya tiene que cambiar de categoría y tiene que ser a la siguiente categoría, tiene que pasar para que no haya peligros. Entonces tenemos más anchos, ¿no? Y ya no hay mucho peligro, digamos, ¿no? Al cambiar. Entonces, eso es en función al tráfico. Mientras más tráfico, se necesita una mejor categoría de la vía, ¿no? Pero ¿hay alguna sustentación de qué cantidad de carga diaria pueden recibir determinados tramos viales? Claro, eso también está normado. O sea, el Ministerio de Transportes es un buen ente normativo. Lo que sucede es que a veces vienen ciertos proyectos que son tomados por empresas internacionales que toman los trabajos en paquetes y en obras grandes. Y a veces ahí viene el problema, que quieren hacer ciertos cambios drásticos y eso no se puede hacer. Nosotros conocemos bien nuestra geografía.
Quiero mencionar sobre el tema de la carretera central porque es un tema crítico y que el Colegio de Ingenieros de Lima, en este caso, ha hecho críticas a este proyecto. Básicamente porque pasa por la quebrada de Tinajas, porque es una inversión enorme, que es 24.000 millones de soles, que podría ser mucho menos si se toma otra ruta como la que hemos hablado en su oportunidad, que salga de la Chutana. Entonces eso costaría la mitad. Entonces ya hemos dicho, y con otro tipo de... Sería más segura también. Mucho más segura. No pasaría por quebrada, por una quebrada tan peligrosa como es la quebrada de Tinajas. No tendría tantas expropiaciones como es la zona de Cineguía y la zona de Ate. Se han cambiado varias veces el trazo de los franceses para tratar de evitar, pero ahora cuesta más. O sea, si yo evito cosas, a lo mejor cuesta más. Son inversiones grandes y nosotros, le voy a decir para el público televidente, nosotros tenemos pronunciamientos desde hace 2 años y de advertencias del Colegio de Ingenieros, no es que es de ahorita. Hace 2 años el Colegio de Ingenieros está advirtiendo, no hagan el trazo por ahí, no hagan de esta forma, cumplan con la reglamentación, pongan a los ingenieros nacionales que saben, ¿no? Y no lo han hecho. Entonces, son 5 pronunciamientos, simplemente ustedes pueden ubicarlo, esos pronunciamientos, para que el público sepa que el Colegio de Ingenieros está trabajando para buscar soluciones a nuestros problemas que tenemos. Muy bien, muchísimas gracias pues al ingeniero Jorge Gutiérrez, representante del capítulo de Ingeniería Civil y miembro de la Comisión de Transporte del Colegio de Ingenieros del Perú, en sede Lima. Muy bien, muchas gracias. Así es. Gracias a ustedes. Muy amable. Vamos a ir a una pausa y al volver hablaremos sobre la neuroeducación, cómo aumentar la motivación de los niños para el aprendizaje ahora que acabamos de iniciar justamente el año escolar. Así es, 2024. así es, estrategias y metodologías efectivas para ayudar a nuestros pequeños. Volvemos. Muy bien, vamos a hablar de educación. A propósito que ya empezaron las clases tanto en colegios nacionales como privados, pero ¿cómo aumentar la motivación de los niños al aprendizaje? ¿Cómo ha afectado, por ejemplo, el internet y el teléfono celular del aprendizaje de los chicos? Que son múltiples, los chicos hacen tantas cosas a la vez. Yo he visto un chiquito que hace celular con tablet y computadora y eso ya, no sé si realmente eso le afecta o no en su educación. Vamos a saludar a Hernán Ocampo, él es especialista en neuroeducación. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, un gusto, Paula, Ricardo. ¿Cómo ha afectado o cómo afectan estos, todo, el teléfono, las computadoras, en la educación de los niños actualmente? Han mencionado un término importante, el multitask, el multitarea o el multitasking en muchos casos. Y es una de las cosas que ahora se cree mucho, ¿no? El poder estar escuchando música mientras estoy de repente resolviendo un problema matemático o haciendo alguna tarea, alguna actividad, o incluso de repente hasta los mensajes, etcétera, ¿no? Y ese es un grave error y un grave peligro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el cerebro es multisensorial y está recibiendo por los distintos canales sensoriales la información que tiene que procesar. Mientras más se carga el cerebro, sabiendo que el cerebro es un órgano maravilloso pero limitado, mayor afectación le puede generar también a los estudiantes. Por ejemplo, hay falta de atención, entonces, por ejemplo. Y para el aprendizaje en concreto, la atención es un elemento clave. Hay varios autores, varios investigadores que mencionan en la cabeza, en el centro, en el corazón del aprendizaje, la atención. Mientras más podamos ayudar a los estudiantes a focalizar la atención, mejores resultados a nivel cognitivo tendremos. ¿Qué puede pasar en el cerebro de un niño que hace varias cosas a la vez? Ahora podemos encontrar una gran variedad de trastornos del neurodesarrollo. Quizás hasta hace algunos años... Neurodesarrollo. Sí, trastornos del neurodesarrollo. Hasta hace algunos años se hablaba mucho de problemas de aprendizaje. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad o incluso sin hiperactividad, trastorno del espectro autista, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Si bien es cierto, hay una base en muchos de estos trastornos genética por las investigaciones que se tienen, también sabemos que el contexto
implica y afecta y termina afectando efectivamente el desarrollo adecuado de los estudiantes. Entonces, si un estudiante está constantemente conectado a los distintos canales, por ejemplo, redes sociales, y está recibiendo información muy variada y a la vez muy fuerte también, lo que va a terminar produciendo es un desarrollo cognitivo más lento. Entonces, pero también yo estaba escuchando que son tantos los estímulos que a la vez no le prestas atención a ninguno. Es como la red social TikTok pasa. Sí. Pasa y no se queda nada. Ajá. Ese es el problema que se está presentando, por ejemplo, en ciertas materias. Por ejemplo, los chicos ya no leen, los chicos ya no... la comprensión lectora, las matemáticas. Hay un principio, perdónenme, muy importante que aporta la neuroeducación, que es el principio de la plasticidad cerebral. No nos vamos a complicar con el término, simplemente en síntesis es nuestro cerebro, de todos nosotros, cambia. También el de los estudiantes. Y cambia incluso físicamente, biológicamente, es decir, puede crecer, puede aumentar y demás. Eso no implica que un cerebro más grande sea más inteligente que otro. Pero ¿por qué menciono esto? Porque con lo que tú mencionabas es el poder estimular regiones del cerebro para poder tener resultados cognitivos adecuados es una ayuda. Por ejemplo, si ayudamos a que nuestros estudiantes con la repetición constante, con las estrategias didácticas que le favorezcan a uno, podemos tener resultados importantísimos en ellos. Doctor Campos, pero por ejemplo ahora hay métodos de lectura. Lectura rápida. Dicen que yo puedo leer un libro de 300 páginas en un día. Pero ¿cuánto de eso se me va a quedar realmente? Hay distintas habilidades que como seres humanos vamos desarrollando. Es muy cierto que existen personas que pueden tener esta habilidad o esta capacidad, o incluso que la pueden formar y desarrollar. Sin embargo, hay que partir de que el cerebro es un órgano limitado. A veces pensamos de que el cerebro es un órgano, incluso existen algunas creencias de que solo utilizamos un porcentaje específico del cerebro. Claro. Algunos mencionaban que utilizamos solo el 10% del cerebro, y esa es una falsa creencia, ¿no? Como se le denominan los neuromitos. Dime, estaba yo leyendo acá, por ejemplo, que me ponen la prueba PISA 2022, solo 34% de estudiantes alcanzaron el nivel 2 de competencias en matemáticas. ¿Qué está pasando con las matemáticas? Lo que pasa es que hay mucha repulsión hacia esta materia. ¿Por qué? O sea, ¿porque enseñan mal? O sea, ¿todo depende del profesor también? Yo creo que hay dos motivos. Por un lado es parte del docente de que las estrategias que utilizan son estrategias tradicionales que no parten del interés adecuado del estudiante. Si no partimos de la necesidad, del interés del estudiante, va a ser mucho más difícil que generemos aprendizaje en ellos. Hay tres elementos que la neuroeducación siempre menciona. El factor sorpresa, que el estudiante se pueda sorprender antes de alguna actividad, y que incluso estrategias que puedan ayudarles a la sorpresa favorezcan porque el cerebro se abre más a poder aprender. El factor vínculo y el factor alegría o las emociones. Entonces, estos tres elementos, vínculo, alegría y sorpresa, son elementos que todo educador debería de considerar siempre en sus procesos de aprendizaje. Pero en la realidad ocurre lo contrario. Sí. El profesor de matemáticas es el más callado, es el más molesto, el más serio, el más adusto. Y decir, esta combinación hace que el chico o los jóvenes no presten atención para nada. No, y además una pizarra llena de símbolos que te... Claro, porque si por YouTube hay maestros de matemáticas que son pues muy didácticos. O sea, que tienen una cantidad de seguidores. Sí. ¿Cómo entonces entender que estos problemas en los colegios? Y quizás el elemento también, junto con esta poca actualización del docente con nuevas estrategias, también es el centrarse únicamente en los contenidos. Porque en realidad el contenido no es lo importante. El contenido lo podemos tener, podemos saber una fórmula matemática sin necesidad de haberla aprendido en el colegio entrando a internet. Y ahora con la inteligencia artificial mucho más rápido aún. Lo importante es que el docente tenga en consideración la necesidad de nuevas estrategias. Y la neuroeducación da luz sobre ello. Por ejemplo, utilizar el aprendizaje basado en juegos, que pensamos que es solamente para el nivel inicial. ¿Cuánto disfrutan los estudiantes de secundaria esta metodología que le genera un aprendizaje totalmente importante? Y por ejemplo, para un chico que no le gusta leer, ¿qué hacemos con un chico que no le gusta leer? ¿Cómo lo incentivamos? Por ejemplo, hablando del aprendizaje basado en juegos, tuve una experiencia de investigación justamente con estudiantes de secundaria de tercero, cuarto y quinto, que era el utilizar el escape room. No sé si han escuchado sobre el escape room. El escape room es un juego diseñado en un ambiente específico para juego, donde están encerrados y resolviendo pistas, enigmas. Un grupo de personas tiene que salir de ese espacio.
en un tiempo determinado. Entonces está uno contra el tiempo, tiene que hacer distintos pistas, recursos y demás. Esto se puede aplicar y se aplicó en un colegio con estudiantes de secundaria y tenían, por ejemplo, competencias de lectura. Entonces, para poder resolver una de las pistas que les iba a poder permitir salir de este ambiente, tenían que leer. Y por tanto, aplicar lo que leían en cuanto no solo a la lectura, sino a la comprensión lectora. Como un reto. Entonces, el reto, por ejemplo, favorece muchísimo al aprendizaje porque estimula el cerebro. ¿Cómo aplicar la neuroeducación en los niños que forman parte del espectro autista? Ajá. Que son una fotocopiadora. Sí. Estoy sorprendido con eso. Sí, lo importante de la neuroeducación como un primer elemento es que cada cerebro es único e individual. ¿A qué me refiero? Que la neuroeducación favorece mucho la individualización del aprendizaje. Hoy por hoy sabemos que no podemos formar a los estudiantes en serie. Por eso incluso el uso de uniformes no favorece mucho el aprendizaje. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando desde un sistema tradicional es uniformizarlos, todos iguales, ¿no? ¿Y la alimentación que tiene mucho que ver? Sí, porque un pilar adecuado para la salud cerebral es una buena alimentación. El cerebro necesita nutrientes. Cuando hay una mala alimentación, hay un mal aprendizaje. O sea, un niño tiene que ir al colegio con un buen desayuno, por ejemplo. Sí, como con un buen descanso, por ejemplo, también. Porque cuando no descansa bien, el cerebro luego pasa factura, entre comillas. O sea, mínimo 8 horas. Mínimo 8 horas. Pero los niños duermen poco ahora, están pegados Sí. a la computadora, Sí. al teléfono. Y es allí donde hay que generar esta cultura con las familias, con el mismo colegio también. ¿Por qué? Porque el espacio del sueño, hablando de la alimentación también, es el espacio donde el cerebro se regenera, donde las neuronas vuelven a regenerarse, donde incluso el proceso de aprendizaje y todo lo que se ha podido aprender durante el día se consolida, donde el cerebro mismo purga la información necesaria y valiosa con aquella que considera no importante. Y es ahí donde las distintas regiones empiezan a Y interactuar. donde se produce el crecimiento, además. Tal cual, sí. Efectivamente. Yo insistirle con los niños del espectro autista. Ajá. ¿Cómo trabajar con ellos? Lo primero que mencionaba era la individualización del aprendizaje. Lo segundo que también es importante es que cada diagnóstico es distinto. No podríamos hablar, aún siendo justamente el término de espectro hace saber de que es muy amplio, hay una variedad y demás. Lo fundamental es el trabajo siempre, padre de familia, profesor de aula y el equipo psicopedagógico. Es fundamental que todos los colegios tengan un equipo de soporte psicopedagógico, ¿no? Y además, y en el tema de los que terminan el colegio, cuando van a la universidad es el gran cambio y el gran choque y se dan cuenta que hay cosas que no saben o que no aprendieron. Sí, tal cual. ¿No? Y por eso cuán importante es centrarnos en el desarrollo de las competencias. Por ejemplo, algo sencillito, el que jueguen los estudiantes Monopolio dentro del colegio. Uno puede decir, pero al colegio van a estudiar, no van a jugar. Pero el hecho de ese juego, por ejemplo, aplicado, pueden aprender pensamiento crítico, creatividad, resolución de problemas e incluso hasta elementos de finanzas como tal de los cursos nuevos que se están aplicando en secundaria, ¿no? No, claro, pues porque al final te das como de otras épocas que todo era paporreta, ahora lo que quieren es el pensamiento crítico, ¿no? Que los chicos puedan opinar, resolver problemas. Sí, la creatividad, por ejemplo, es un elemento muy valioso, ¿no? Muy necesario también. Y me preguntan aquí por el ChatGPT, el famoso. Ajá. ¿Qué hacer para evitar que, bueno, primero que lo usen en el colegio, ¿no? Y sobre todo porque al final yo creo que se engañan a sí mismos. ¿Cómo hacer para evitar que lo usen hasta en la universidad? Yo creo que el elemento, siempre me han preguntado sobre la tecnología, hablando del ChatGPT en concreto. Yo creo que la tecnología es neutra. No es ni buena ni mala. Va a depender mucho del uso que se le dé. Ya. Todo exceso es malo. Si nos vamos a la filosofía antigua aristotélica, sabemos que en el justo medio, en el punto medio está la virtud. Entonces, si nos centramos en todo que sea tecnológico, es un error que luego pasa factura. Pero si tampoco decimos nada que sea tecnológico, también es un error. Con respecto al ChatGPT, tenemos que nosotros desde el colegio enseñarle a los estudiantes al uso adecuado, a qué elementos poder usar, cómo usarlo de manera adecuada, porque sabemos que al final incluso se puede incurrir hasta en plagio también. No, claro, y además es que se basa, o sea, es una base de datos que te da información. Sí. También se puede equivocar. Totalmente, ¿no? Claro. Y hay incluso estudios ya que se hacen que en determinado momento preguntarle al ChatGPT algo, por ejemplo, preguntárselo en diciembre, a diferencia de marzo, las respuestas son distintas. ¿Ah, sí? Se está apareciendo en ellos, sí, donde el error incluso es mayor. ¿Por qué? Se Porque actualizan. trata de ponerse como que en función de un ser humano
Y en diciembre uno está con la carga emocional, de que está acabando el año, de que vienen las fiestas. Hay estudios incluso ya a ese nivel. Interesantísimo todo esto. ¿Cómo hacer un seguimiento del tema pedagógico, educativo con nuestros hijos? Lo más importante es el diálogo padre de familia con el docente. Esto es fundamental porque en este vínculo, desde el inicio del año escolar, o sea, desde ahora. El inicio, sí, que el padre de familia se involucre en esa relación sana con el docente, que no sea una relación invasiva, de querer saber todo lo del estudiante porque tienen que respetarse los espacios, pero sí una relación que permita una comunicación adecuada, una comunicación asertiva también. Bien, muchísimas gracias pues a Hernán Ocampo, especialista en neuroeducación. Hemos aprendido mucho el día de hoy, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Ricardo, que es importante, ¿no? Ya sabes, ¿no? He pasado por varias etapas de esos hijos. Yo soy en todavía una que está en el colegio, pero sí, hay que aplicar esa técnica. Yo estoy en eso. Muy bien, con esta información nos despedimos. Gracias por acompañarnos el diálogo. Buenas noches, hasta mañana.